Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video responderemos algunas preguntas de física para el examen de admisión de la UNAM. La 132 nos dice, el índice de refracción se estudia mediante la ley de Snell. Recuerden, cuando sea algo de índice de refracción, tenemos que ir a la ley de Snell. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Ya la hemos visto en varios videos a lo largo de esta serie de videos donde estamos respondiendo preguntas tipo examen. Noten, tenemos aquí dos medios diferentes, ¿vale? Podemos decir que este medio de aquí es, no sé, aquí quieren un cristal o puede ser el agua, ¿ok? Y la parte de arriba es aire, ¿vale? Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos un índice de refracción, ¿ok? Y en la parte de aquí de adentro de esta agua tenemos otro índice de refracción. Vamos a ponerle N2 y a este N1, ¿ok? Cuando un rayo de luz incide sobre la superficie, va a atravesar este medio, pero como que se va a desviar, ¿ok? Se refracta, el rayo de luz se refracta al entrar al segundo medio. Entonces, lo que nos dice la ley de Snell es que el índice de refracción del primer medio multiplicado por el seno del ángulo, miren, el seno del ángulo, vamos a poner θ1, el ángulo es con respecto a la normal a la superficie, vean, es este ángulo de aquí y este otro ángulo de acá, este de abajo es θ2, este de arriba podemos ponerle θ1, ¿ok? Entonces nos establece esta relación, el índice de refracción del primer medio por el ángulo que forma el rayo con la normal es igual a el índice de refracción N2 del segundo medio con este otro ángulo que forman con la normal, ¿ok? Por el seno del ángulo 2, ¿vale? Así, esta es la ley de Snell, ¿ok? Entonces, cuando nos diga que el índice de refracción se estudia mediante, pues la ley de Snell. La 133, la ley de Snell ya la hemos visto varias veces en otros videos. También ya hemos visto en videos anteriores cómo calcular la velocidad de la luz, la velocidad de un rayo de luz, cuando incide y entra en otro medio, ¿ok? Porque la velocidad de la luz en un medio depende de su índice de refracción. Entonces, en otros videos anteriores ya hemos estudiado cómo cambia esa velocidad. Así que si no han visto todos los videos de esta lista de reproducción, vayan a verlos, ¿ok? Nos dice, se define como la rapidez media de un cuerpo. Al vector que resulta de dividir la distancia, aquí ya la cagó, vean. ¿Por qué? Porque cuando diga vector, notemos que tenemos la velocidad que sí es una cantidad vectorial. La velocidad es una cantidad vectorial. Tiene magnitud, dirección y sentido, ¿ok? O sea, nos tiene que indicar por ejemplo, le podemos asignar una flechita a la velocidad, porque nos está indicando la dirección a la cual va y el sentido, ¿vale? Pero la rapidez simplemente es la magnitud de la velocidad, ¿ok? La rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cantidad escalar, ¿ok? Que solo está representada por un número. La velocidad está representada por el número y además tenemos que explicar hacia dónde va dirigida. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos omitido ese paso de explicar hacia dónde va dirigida, ¿ok? Entonces, cuando nos pide la rapidez, pues nosotros sabemos que es una cantidad escalar, ¿ok? No vectorial, escalar. Así que todas las que digan vector son eliminadas. Por ejemplo, esta que dice vector, la A. La segunda que dice que es el vector, también dice, es la velocidad entre el tiempo transcurrido. Pues no. La única que nos queda sería la D y esa es la correcta. Que dice, es la razón de dividir la distancia entre el tiempo transcurrido. Rapidez igual a distancia entre tiempo. Esa es la respuesta correcta. La pregunta 134 nos dice, ¿qué estudia la teoría de Compton? Ok, aquí la respuesta correcta es el inciso C, la dualidad de la onda corpúsculo. En un video anterior a este, de hecho vamos a buscarlo porque está aquí cerquita, está por aquí arriba, les expliqué lo que era el efecto Compton. Miren, básicamente un fotón está incidiendo sobre un electrón, ¿ok? Y ese fotón lleva una frecuencia antes del choque. Después de chocar con el electrón, el fotón se desvía un cierto ángulo phi y su frecuencia disminuye. Y como disminuye su frecuencia, aumenta su longitud de onda. Y también al chocar pierde energía, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de interacción de fotones con electrones y todas estas cosas, estamos hablando de la teoría cuántica. Miren, aquí dice el efecto Compton está basado en la teoría cuántica de la luz, ¿ok? Entonces, aquí abajo nos pide otra cosa. Nos está preguntando qué estudia la teoría de Compton, ¿ok? Está estudiando la dualidad onda-partícula de la luz. También se dice onda corpúsculo. Corpúsculo pues quiere decir básicamente partícula, ¿ok? Pero ¿esto por qué? Porque mediante este experimento Compton pudo demostrar que la luz se comporta como una partícula, ¿ok? Porque la está haciendo chocar como si fuera básicamente la está haciendo chocar como si fuera una bola de billar, vean, el fotón
está incidiendo sobre un electrón, que pues es una bolita, digamos, ¿no? Y el fotón, pues si es una onda, y con este experimento pues también se comprobó que era una partícula, porque está haciendo como chocar, ¿no? Está colisionando con otra cosa, como si fuera una, vagamente podemos decir como si fuera una bola de billar, ¿ok? Entonces aquí la teoría de Compton estudia la dualidad onda-corpúsculo, onda-partícula de la luz, ¿vale? Ahora la 135 nos dice, de acuerdo al experimento de Rutherford, al bombardear una lámina de oro, y nos pregunta qué pasa. Primero vamos a explicar así en breves palabras el experimento de Rutherford. Miren, aquí tenemos una imagen del experimento de Rutherford. Consiste en lo siguiente, tenemos una fuente que va a ser fuente de partículas alfa, partículas beta y partículas gamma, ¿ok? Dice fuente de partículas positivas, alfa, beta y gamma. Tenemos aquí una lámina de oro, ¿ok? Tenemos una lámina de oro y rodeándola tenemos un detector de partículas, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el objetivo de este experimento? El objetivo de este experimento era estudiar el núcleo o el interior del átomo del oro, ¿ok? Ese era el objetivo, estudiar el interior del átomo de oro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros lanzamos partículas alfa, miren, las partículas alfa son núcleos de helio, ¿ok? Vamos a ponerle así, E+. Son núcleos de helio. Las partículas beta son electrones, ¿ok? Las partículas beta son electrones. Y las partículas gamma van a ser fotones, ¿ok? Entonces, nosotros lanzamos partículas alfa, beta y gamma desde aquí. Primero lanzamos una partícula alfa, ¿ok? Entonces, podemos notar que al lanzar esta partícula alfa, algunas van a atravesar, algunas van a rebotar y algunas al atravesar se van a desviar, ¿ok? O sea, al atravesar esta lámina de oro, algunas pueden rebotar, algunas pueden atravesar y algunas al atravesar se van a desviar. Pero si la colisión, es decir, el choque es totalmente frontal, ¿ok? Si el impacto de la partícula alfa con la lámina de oro es totalmente frontal, va a rebotar. La partícula alfa va a rebotar, ¿ok? Y es por eso que aquí arriba, miren, dice, todos los rayos incidentes rebotan al chocar con la laminilla. No, porque algunos sí van a atravesar. Por ejemplo, las partículas gamma atraviesan esta lámina como si nada y no se desvían. Aquí dice, atraviesan sin cambiar de dirección. Eso pasa con las partículas gamma. La mayoría de las partículas beta también lo van a atravesar, pero van a tener una desviación, ¿ok? Se van a desviar. Y algunas partículas alfa van a ser rebotadas, ¿ok? Se van a lanzar partículas alfa aquí, que son núcleos de helio, van a ser rebotadas, van a rebotar y algunas también van a atravesar, ¿ok? Van a interactuar con digamos que los átomos de aquí de la placa de oro y van a atravesar algunas partículas alfa, y algunas van a rebotar, pero cuando el impacto es totalmente frontal, ¿ok? Cuando el impacto que estamos haciendo aquí es totalmente frontal, es decir, tenemos aquí el núcleo del oro y tenemos aquí la partícula alfa con un impacto totalmente frontal, entonces la partícula se va a dispersar a 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a regresar totalmente, vean, o sea, se va a regresar completamente así, ¿ok? O sea, va a rebotar por completo. Y es por eso que aquí, en este problema, yo me iría por el inciso A, que me dice que las partículas alfa rebotan. Sí, las partículas alfa rebotan. Rebotan todas solo cuando el choque es completamente frontal, ¿ok? Cuando no, sí pueden atravesar la lámina de oro. Dice, las partículas beta atraviesan la lámina de oro y se curvan, la mayoría sí. Y dice, y las partículas gamma son de mayor energía y atraviesan derecho la laminilla. Sí, completamente. Entonces aquí la respuesta correcta sería el inciso A. Es justo lo que les acabo de decir. Espero que este video les haya gustado y ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.